Bienvenidos a una edición especial de verano desde aquí, desde la Torre Garena. Hoy hablaremos del último rescate del Fondo Europeo. Hablaremos también del teletrabajo con una gerente de un coworking. Hablaremos del plan de pensiones y hablaremos sobre la recogida de la protección de datos en la toma de temperaturas. Con todo ello, empezamos ya. El pasado 21 de julio, la Unión Europea llegó a un buen acuerdo histórico, que fue crear un fondo de rescate de 750.000 millones de euros pensados para salir de la crisis del coronavirus a los dos grandes países afectados, que son España e Italia. A España le corresponden 140.000 millones de euros, lo que supone el 11% del Producto Interior Bruto. Aquellos que no sepáis lo que es Producto Interior Bruto, en otras emisiones anteriores lo estuvimos comentando a qué se refiere esta magnitud macroeconómica. De los 140.000 millones que le pertenecen a España, 72.700 millones de euros pertenecen a subvenciones de fondo perdido, que no tiene que devolver España, y la diferencia se corresponde a un préstamo que va a dar la Unión Europea a los países que tienen que devolver en 10 años, a un interés simbólico, que es un 0,11%. Otro de los acuerdos históricos sobre este fondo de rescate es que la Unión Europea no va a fiscalizar el destino de estas ayudas. Y otro de los acuerdos también ha sido que la Unión Europea ha emitido deuda pública para poder financiar parte de estos fondos de reconstrucción. Esta liquidez va a venir muy bien a España para la hora de aprobar los presupuestos, va a afectar a nuestra presión fiscal. Esperaremos a ver los presupuestos al final, qué es lo que saldrá con esta liquidez y sobre todo si va a ser suficiente por los nuevos rebrotes que pueda haber en el otoño. Y ahora vamos a hablar de teletrabajo. Sin ir más lejos, en el 2019 el 4,8% de los trabajadores en España solo disfrutaron del teletrabajo, según cifras del INE antes del confinamiento. Cifra que está muy lejos de otros países como Finlandia o como Países Bajos, que suponen casi un 14%. ¿Por qué en España hay tanta dificultad de conciliar la vida laboral y personal, de instaurar este tipo de sistema de trabajo presencial? Pues uno de los principales problemas que los cuales ha estudiado ha sido la cultura que ha habido después de la posguerra, del esfuerzo de realizar cualquier trabajo debido a que no se disponía de tecnologías como hoy en día, y esto ha hecho que se inculpe una cultura en esa época a niños de que con el trabajo era igual a esfuerzo de muchas horas, productividad. Esa cultura se ha inculcado ahora en grandes directivos que no contemplan que es al revés, que con la tecnología que tenemos es que cuanto menos horas, más productivos tenemos que ser con la tecnología que disponemos. Entonces, eso ha sido uno de los principales problemas que está teniendo España para instaurar teletrabajo. Ahora con el confinamiento parece que debido a los resultados que se están teniendo, pues se están dando cuenta que el teletrabajo es más efectivo. Pero para hablar del teletrabajo y otros temas, conectamos con Lola, gerente de Condicionado Coworking. Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Raúl. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que tuviste para crear este centro de negocios que principalmente tus clientes desarrollan en coworking? Pues fue fundamentalmente el tema de la conciliación. Yo durante mucho tiempo me he desplazado a Madrid y he tenido que desplazarme con largos recorridos de ida y de vuelta, y al final yo entendía que otra forma de trabajar podía ser posible. Una forma de trabajar que aunara las ventajas del trabajo en la oficina y también del trabajo cerca de tu casa, pero no en casa, porque también era un trabajo que yo entendía que tenía muchísimos inconvenientes. Entonces, de esta manera aunamos un poco las ventajas de ambas posibilidades. Muy bien. ¿Y qué tipo de clientes se alojan en tu centro? Aparte de realizar otros eventos que realizas, ¿qué tipo de clientes? ¿Son autónomos, trabajadores por cuenta ajena? Pues mira, en principio existe variedad en el tipo de cliente que se aloja en un coworking. Fundamentalmente son autónomos que tienen sus empresas ya consolidadas y también pequeñas empresas. Pero eso en el tema de los puestos de coworking. Es verdad que en el alquiler de salas el rango de los perfiles es un poquito más amplio. En cualquier caso, también tenemos gente trabajando aquí que son sus empresas,
son trabajadores por cuenta ajena y Sí. son sus empresas quienes les alquilan un espacio de trabajo para facilitarles también ellos la conciliación a sus trabajadores. Sí, como una recompensa social, Eso una es. remuneración social. Hablábamos antes de conectar contigo de que en España, antes del confinamiento, según los datos del INE, solamente el 4,8% de la gente teletrabaja en España. ¿Tú crees que después del confinamiento en España ha cambiado esta mentalidad? Yo creo que el trabajo presencial, tal cual lo concebíamos antes, no va a volver de la misma forma. Muchas empresas que ni siquiera creían que aplicarían el teletrabajo a sus empleados y a sus empleadas han tenido que optar por esa solución de forma obligada y han comprobado que es una solución muy interesante. Y de hecho, hay empresas que haciendo números se han dado cuenta de que los costes que les supone el alquiler de oficinas, muchas de ellas en zonas prime, esos costes se reducen enormemente, incluso pagando a sus trabajadores un espacio como el nuestro para que trabajen cerca de sus casas. O sea, que los beneficios del teletrabajo, como hemos dicho antes, has dicho tú bien, son bastante amplios. Ya seas autónomo, ¿no? O ya seas trabajador por cuenta ajena, son bastante beneficiosos, ¿no? Sí, yo creo que hay varios tipos de beneficios, tanto para el empleador, en el caso de la gente que trabaja por cuenta ajena, como para sus trabajadores y también para autónomos y particulares. Nosotros hemos visto que el ahorro, claramente hay un ahorro de costes, porque lo hemos estado estudiando y hemos visto el ahorro de costes, como te comentaba, que supone tener a un trabajador cerca de su casa, en un espacio como el nuestro, en comparación con lo que te cuesta el alquiler de las oficinas y toda la parte, digamos, de costes de ese local que hay que imputar a cada trabajador. También hay un ahorro en tiempos considerable, sobre todo para el trabajador, porque esos tiempos de desplazamiento, que en ocasiones son elevados, se reducen muchísimo al trabajar cerca de tu casa, y también precisamente eso va en línea con lo que comentabas de esa bonificación social, ¿no? O el salario emocional que le llaman, que lo que hace es fidelizar también al trabajador, porque de esa manera el trabajador está trabajando cerca de casa, está más a gusto y tiene más ganas también de mantener su relación con este tipo de empresas. Con lo cual el teletrabajo no solamente es para autónomos, para reducir sus costes de estructura, sino también para empresas, ya sean medianas, pequeñas, grandes, que puedan intentar reducir. Con lo cual el perfil del cliente puede ser cualquiera, ya sea un trabajador, ¿no? Por cuenta ajena, como sea por autónomo. Nos vale cualquier tipo de persona que, disponiendo de un ordenador, ¿verdad? Y con un ordenador prácticamente, y si se realizan servicios, efectivamente hay trabajos que no se puede realizar, pero cualquier persona que realice un servicio puede realizarlo, ¿verdad? O trabajos administrativos que con un ordenador puede hacerlo, es verdad. Claro, efectivamente, nosotros aquí le ponemos a su disposición un puesto de trabajo, una conexión a Internet buena por cable o wifi, tienen un espacio para guardar sus cosas si quieren dejarlas de un día para otro, para guardar sus enseres personales, tienen una sala de reuniones a su disposición y un salón para poder comer o mantener reuniones informales, disponen de máquinas fotocopiadoras para imprimir, con lo cual en principio todos los servicios que son habitualmente necesarios para un trabajo normal los tienen a su disposición. Es verdad, como dices, que hay trabajos que no se pueden hacer a distancia y en ese caso pues es inevitable el desplazamiento, pero la mayoría de ellos, por lo menos varios días en semana, como se están planteando ahora ya muchas empresas, se pueden realizar desde un centro como el nuestro. Muy bien, pues nada, muchas gracias Lola por tu tiempo y te agradecemos un montón esta entrevista. Muchas gracias a ti, Raúl, un saludo. Hablamos ahora sobre el plan de pensiones. Como ya hablamos en anteriores emisiones, es un producto de ahorro financiero que complementa nuestra pensión en el futuro debido al sistema de pensiones que tenemos en España y además tiene unas ventajas fiscales. Para hablar de estas ventajas fiscales y en qué consisten estos productos financieros, tenemos a Álvaro Prado, nuestro asociado fiscalista, que nos va a comentar cómo funciona este tipo de productos a la hora de la declaración de la renta. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Como habíamos dicho anteriormente, estos planes de pensiones, aparte de complementar a tu pensión en un futuro, de la pensión que vas a cobrar del Estado, ¿qué ventajas fiscales tiene el plan de pensiones? Pues fundamentalmente supone una minoración de la base imponible. Entonces, lo que aportes al plan de pensiones te va a reducir la base imponible. Cuando hablamos de base imponible, para que todo el mundo nos entienda, te refieres a la suma de los ingresos que hemos tenido, ¿verdad? Sí, pero en concreto es ahí sabes que hay dos bases imponibles, la general, que es las rentas del trabajo, de la actividad económica, y la del ahorro, que son los rendimientos que obtengamos de nuestras inversiones o ganancias patrimoniales. Las aportaciones al plan de pensiones van a reducir la base general, que es la que va a la escala progresiva del impuesto. Perfecto. ¿Y cuánto podríamos gravarme por la aportación de los planes de pensiones? Pues como nos reduce la base general, que está sometida a una escala progresiva, cuanto mayor sea nuestro nivel de renta y mayor sea nuestro tipo impositivo, el ahorro va a ser menor. Estaría entre un 20 y un 45%, depende de cuál sea nuestro nivel de renta. ¿Hay algún límite de aportaciones? Es decir, ¿puedo aportar todo lo que quiera o existe algún límite? No. Puedes aportar en cada año como un máximo de 8.000 euros. Uh-huh. No obstante, tú puedes aportar hasta 8.000 si quieres, pero la desgravación de la renta está limitada al 30% de tu base imponible general previa. Bueno, los planes de pensiones se rescatan principalmente cuando yo me jubilo, pero ¿hay otras circunstancias que caben para poder rescatar el plan de pensiones? Pues sí, en circunstancias, digamos, personales graves, como puede ser desempleo de larga duración o enfermedad grave, ahí sí que se permite el rescate anticipado del plan antes de llegar a la jubilación. También hace unos años se introdujo una reforma que se permite rescatar las aportaciones que tengan una antigüedad superior a 10 años. Ahí eso también. Y también con el tema del COVID, pues se ha introducido en esta situación pues otras situaciones otros supuestos de rescate que sería como consecuencia del COVID se pierde el empleo o tienes que cesar la actividad. Entonces sería un caso de que podrías también... Sí, estas medidas las dimos en una de las emisiones en directo que dimos. Efectivamente, cuando estuvo el estado de alarma, el gobierno aprobó en el Real Decreto del estado de alarma el poder rescatar el plan de pensiones, ¿vale? Tenías un tiempo para poder hacerlo y efectivamente no tributaba, además estaba exento, pero claro, las condiciones era que te habías quedado en el paro, no valía porque quisieras rescatarlo en ese momento. Efectivamente. Otra pregunta que le puede preguntarse a la gente es si se puede ser partícipe de varios planes de pensiones. ¿Puedo coger un plan de pensiones, no gustarme y abrir otro? ¿Podría ser? Sí, no hay ningún problema. Puedes tener varios. El único límite es que las aportaciones anuales no superen 8.000 euros y también puedes traspasar un plan a otro sin ningún coste fiscal. Es como los fondos de inversión. Si ves que un plan de pensiones no te gusta o estabas en un plan de pensiones que era de alto riesgo y ahora prefieres menor riesgo, pues lo traspasas el valor que tengas en ese momento sin ninguna incidencia en tu riesgo. Muy bien. Y ahora que hablas de coste fiscal, claro, el coste fiscal lo tenemos cuando rescatamos el plan de pensiones. ¿Nos podrías hacer un resumen? Porque dependiendo de cómo rescatar ¿cómo podría ser el rescate, la tributación del rescate del plan de pensiones? Sí, aquí cuando rescatemos el plan, esto siempre se va a integrar como si fuera una renta del trabajo en la base imponible general. Y podemos rescatar el plan o bien como forma de capital, cuál es todo el valor que tiene en ese momento el plan de pensiones, lo recibimos, o bien como una renta durante varios años. ¿Cuál es el problema? Que como lo que rescatemos va a la base imponible general, cuanto mayor importe rescatemos, mayor tasa impositiva sufrimos. Es decir, si lo rescatamos de golpe, vamos a pagar un impuesto bastante alto. En cambio, si lo hacemos de renta un poco cada año, el impacto fiscal será mucho menor. Perfecto, pues nada, muchas gracias Álvaro por tus explicaciones y sobre todo que la gente se haya tenido una idea de cómo funciona el plan de pensiones
y agradecerte tu tiempo. Muchas gracias, Pues, Álvaro. Gracias a ti y hasta la próxima. Gracias. Una de las medidas que ha tomado el Gobierno y las comunidades autónomas para controlar la pandemia ha sido la toma de temperaturas, ya sea en sitios públicos, como pueden ser los aeropuertos, o incluso en las propias empresas, centros de trabajo, para controlar a los trabajadores los síntomas. Sobre el tema de la temperatura, la recogida de datos de temperaturas, vamos a hablar con nuestro abogado especialista en TIC y sí, cómo recoge la Agencia de Protección de Datos esta recogida de datos. Buenos días, Juanpe. Hola, Raúl, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas. Mira, estábamos comentando antes de conectar contigo que ahora con las últimas medidas de confinamiento, una de las medidas que se hacen en sitios públicos y en centros de empresas es la toma de temperaturas y el registro de datos de esta toma de temperaturas. Lo que queríamos saber, la audiencia, es si esto es un dato personal, la toma de temperatura. Sí, a ver, de entrada podría ser un dato personal siempre y cuando se trate como dato personal. Es decir, la normativa te habla de que un dato personal es mira, te voy a leer la definición, la tengo aquí apuntada, del Reglamento de Protección de Datos, que es el artículo 4.1, ¿vale? Dice, toda información sobre una persona física identificada o identificable, ¿vale? Y a continuación habla de lo que es esta identificación. Dice, se considera persona física identificada toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular, mediante un identificador, ¿vale? Es donde está la clave. Es decir, si un identificador tuyo puede ser el correo electrónico, puede ser tu nombre y apellidos, puede ser tu móvil y demás. La temperatura podría ser también un identificador, puesto que también una de las modificaciones que se hizo por la actual normativa de protección de datos es que también existen los datos que se llaman biométricos, es decir, lo que son las huellas dactilares, lo que sea el escáner del iris de los ojos, y un dato también puede ser la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí puede ser un dato de carácter personal, pero cuestión diferente es ver si ese dato de carácter personal se considera, por tanto, protegible, y es en tanto en cuanto si se trata. ¿Qué quiere decir que si se trata? Pues si se trata precisamente, te dice también el reglamento, cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales. Es decir, en el momento que te tome la temperatura y eso se trate en el sentido de que te identifique, por un lado, es decir, la temperatura de 38 grados es de Juan Pedro Peña, ¿vale? Entonces, ahí sí que existe un tratamiento de datos, con lo cual debería estar protegido por la normativa de protección de datos. Con lo cual existe una práctica sobre este dato personal, ¿no? Exactamente. Sin embargo, si luego después simplemente te van a tomar la temperatura y te vas y esa temperatura no la asocia, en este caso, a Raúl o a Juan Pedro, ¿vale? Entonces no es un tratamiento de datos, aunque sea un dato de carácter personal. Con lo cual, la empresa o la administración pública tiene que tener un registro, haber comunicado a la protección de datos que está registrando ese dato, porque además es un dato sensible, ya que es un dato de salud, ¿no? Exactamente. En la antigua normativa, si recordarás, sí que se distinguía lo que llamaban lo que eran los datos, que ahora se dicen datos sensibles, que son la salud, elección sindical, sexo, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos estaban especialmente protegidos porque se le asignaba una serie de medidas que son especiales, ¿no? En este caso es igual, con independencia de que en este caso sea menos sensible o más sensible. En el caso que sea, obviamente, como es este caso, exige, como os digo, mayor cuidado. Pero la empresa que recogiera y tratara esos datos, como te he dicho, sí que estaría sujeto a la normativa de protección de datos, porque estaría recogiendo ese dato como podría estar recogiendo otros datos de carácter, pues yo que sé, el DNI, el correo electrónico y demás. Claro, la antigua normativa es la LPOD, ¿no? Que es la que era antigua, que ahora es la RGPD. Sí, existe un pequeño, te lo comento rápidamente, existía una normativa anteriormente que era la LEOPD, que es del año 99, ¿vale? Entonces, bueno, pues no existía un cumplimiento, por así decirlo, muy exhaustivo por parte de los operadores, es decir, de la gente que recoge y trata datos y demás. Entonces, en Europa se hizo el RGPD, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tiene la característica sobre todo de que es el primer reglamento que tiene fuerza de ley. Es decir, no sé si sabéis que las normas europeas son directivas y luego la directiva lo que hace es se traslada a cada país para que se adapten y demás, ¿no? En este caso, efectivamente, es un reglamento, es decir, directamente tiene fuerza de ley. Y ese reglamento se promulgó en el año 2016
y se otorgó un plazo de 2 años para que todo el mundo se pudiera adaptar al mismo. Y sin embargo, en España se pasó ese plazo, que terminó en mayo del 2018, que si os recordáis era cuando empezamos a recibir todos los correos electrónicos del consentimiento y demás. Y sin embargo, la ley que se tenía que haber adaptado a ese reglamento no se hizo hasta diciembre. Y esa es la ley de protección de datos y garantía de derechos digitales, como se llama, que es una ley del año de diciembre del 2018. Perfecto. Entonces, esa ley lo que hace es intentar adaptarse a lo que, ya te digo, 2 años antes le había marcado la propia Unión Europea en este caso. Perfecto. Ya una última pregunta, aprovechando de que cuando hemos estado haciendo esta entrevista, ayer se tomaron medidas, las últimas medidas que se han tomado urgentes de la Comunidad de Madrid para el tema de los rebrotes, es que se va a tomar los datos personales en los sitios de ocio nocturno y creo que en restauración también, me parece, ¿no? Sí. A ver, la medida sabéis que ha sido muy reciente, de hecho está totalmente ligada a la normativa que ya obliga a Madrid, que era la única comunidad, por lo menos en la península, falta Canarias, para el uso de la mascarilla, ¿vale? Y ya digo, estaba muy reciente, pero sí que se dice, de momento ha salido en prensa, de momento yo no lo he visto de momento publicado, que efectivamente los lugares de ocio, sobre todo los ocios nocturnos, van a tener que llevar un registro de la gente que entra y la gente, por tanto, que ha estado. Por lo cual, claro, ahí ya estamos hablando, como hemos dicho antes, de tratamiento de datos puros y duros, porque van a recoger datos. Para ponernos un ejemplo, Raúl ha entrado en el bar tal, a tal hora, a tal sitio. La idea o la finalidad, según se está comentando, es para que luego después esa persona tú puedas contactar en el caso que, por ejemplo, haya habido un rebrote en ese local para advertirte. Es un criterio de salud pública, ¿no? Sí, pero claro, en puridad de conceptos que están recogiendo datos. ¿Verdad? Le está favoreciendo el trabajo a los restauradores, ¿no? Que es claro, un poco la investigación que tiene que hacer el restaurador, pues se lo está dando un poquito ya medio hecho para que el restaurador pueda ya contactar con la lista de personas que han entrado directamente sin tener que investigar quién ha sido, quién no ha sido. Claro, es un criterio que en muchas normativas siempre es la excepción, ¿no? Los criterios de seguridad nacional, de salud pública, etcétera, etcétera. Este sería un criterio de salud pública, pero claro, no deja de estar afecto en este caso a la ley de protección de datos, a la normativa en general de protección de datos, por lo que os digo, porque ya no es solamente que te vayan a tomar la temperatura, sino ya te van a tomar nombres y apellidos, teléfono, correo electrónico o lo que se considere para contactar. Con lo cual, como os he dicho antes, va a haber una recogida y un tratamiento de datos, ¿vale? Lo que sí sería importante, luego delimitar, en mi opinión, es que ese dato que se recoge sea para esa única finalidad. Es decir, luego, perdonadme un poco que aquí haga un poco de ejercicio de doctrinal, por así decirlo, pero no dejamos de estar en el país que estamos un poco de picaresca y no se extrañe que luego después haya gente que aproveche esa recogida y ese tratamiento de datos para enviarte publicidad sobre el local y demás, ¿vale? En este caso estaría sujeto a la normativa general que necesitaría el consentimiento expreso de cada usuario para eso, porque a lo mejor es cierto que a mí me puede interesar que recoja los datos para esta finalidad, pero también para que me envíen publicidad comercial, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener un consentimiento expreso por parte de cada uno de los afectados. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan Pedro, por tu tiempo y te agradecemos todas las aclaraciones que nos has dado y sobre todo con las noticias recientes que hemos tenido con las medidas. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias a ti, Raúl. Un saludo. Un saludo. Y hasta aquí hemos llegado a nuestro especial de verano. Muchas gracias a todos por seguirnos en estos meses y deciros que después de agosto volveremos con más contenidos. Muchas gracias por la confianza y espero que paséis un feliz verano. Hasta septiembre.